Para hablar más sobre este tema, sobre los riesgos de los lineamientos para callar a México, recibimos a Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, a quien le agradezco profundamente nos acompaña esta noche. Bienvenido. Lucy, muy buenas noches. Bueno, usted se ha dedicado precisamente al estudio de las regulaciones de las telecomunicaciones como experto en el tema. ¿Por qué debería preocuparnos que el principal sujeto que debería ser regulado, en este caso un gobierno, sea el que ahora quiera salir a ser juez y parte de lo que ocurre en los medios de comunicación? Radio y televisión adelantaron que próximamente prensa y hasta redes sociales. Bueno, los derechos de las audiencias, Lucy, existen desde la reforma de 2013, están desde la ley secundaria de 2014 y quedaron en la reforma del año pasado de 2025. Prácticamente son los mismos derechos de las audiencias. Lo que ha cambiado es el contexto. El contexto de antes es que había un regulador autónomo, independiente, ahora no. Ahora tenemos un regulador que depende directamente del gobierno federal, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, del gobierno federal, y este regulador en última instancia podría decidir interpretar estos lineamientos en materia de derecho de las audiencias, y ahí ha surgido el miedo, la incertidumbre, el riesgo de que pueda existir algún tipo de censura o autocensura, porque una vez que el defensor de las audiencias puede apelar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en caso de que no le guste la queja de esa audiencia, y entonces deja de ser el defensor de las audiencias quien emite la recomendación y la decisión final en ciertos casos la puede tomar el regulador, al grado de una multa de hasta 1% de los ingresos de las empresas de radio o televisión, sobre todo en caso de que no hayan registrado, no tengan su código de ética y no tengan al defensor de las audiencias, Lucy. Más allá de estos aspectos técnicos, ¿cómo explicarle, ¿no?, a la audiencia precisamente que el principal derecho que tiene y que tendríamos que defender pues es el derecho a decidir libremente dónde y cómo informarse, y a partir de ahí, pues sí, formar su propio criterio, y que no tenga que venir el Estado a tomarnos de la mano y sobre todo pues ser el árbitro de la verdad, ¿no?, siempre y cuando sea su verdad? Porque hemos perdido precisamente esos organismos autónomos, porque es mucho más riesgoso lo que estamos viviendo hoy. Sí, bueno, algunos periodistas se han preguntado si van a poder seguir opinando, comentando la noticia, la información, y así surge esa pregunta. Ya es bastante grave. Realmente deberíamos de tener la certeza de que nuestra libertad de expresión es plena, porque ya existen los límites ya existen en la Constitución, en el artículo 6º, son los derechos de otras personas, es la seguridad nacional, es la moral, esos son los límites de la libertad de expresión, no son otros, no son los lineamientos, que incluso es inferior a una ley, no es la distinción, que es quizá de lo que más riesgo provoca, que es la distinción entre la opinión y la noticia. Es algo difícil en el periodismo contemporáneo, porque un periodista, un comunicador, un profesional emite sus opiniones, comenta, interpreta los hechos. Yo mismo lo estoy haciendo de esta manera, de un hecho que son los lineamientos. Estoy aquí en este espacio dando mi opinión sobre qué implicaciones tiene. Pero además hay un contexto de que llevamos pues aproximadamente 8 años donde se acosa a los periodistas, se apela y se habla mal de los concesionarios, se critica el trabajo de los profesionales del periodismo cuando ellos están haciendo su trabajo de comentar la información y dar su punto de vista sobre lo que ocurre en la realidad. Y por último, también si pudiera, pues en estos momentos, también ayudarnos a entender qué ha ocurrido en otros países donde se ha tomado este camino, porque la historia nos ha demostrado una y otra vez que no es por ahí. El camino realmente de la defensa de las libertades y los derechos de las audiencias no empieza por un Estado que decide qué es verdad y qué no. Bueno, este gobierno no le gusta realmente la libertad de expresión, aunque eso lo diga. Dice que es a favor del derecho a la información y, sin embargo, en los propios mecanismos de comunicación que tiene, pues no otorga
derecho de réplica, se dicen muchos datos incorrectos, incluso falsedades, y eso no ocurre en otros países. Otros países sí hay reguladores que atienden los derechos de las audiencias, prácticamente las democracias europeas, Estados Unidos, algunos de América Latina, defienden a los derechos de las audiencias. Hay casos como el de Francia, por ejemplo, hay un Consejo Superior del Audiovisual que exhibe la queja de las audiencias y simplemente expone a los medios de comunicación, pero no hay una multa, no hay una sanción de esa naturaleza. En el Reino Unido, que tienen mucha experiencia, la Oficina de Comunicaciones, publican boletines con las quejas y las resoluciones de los defensores de las audiencias, de las quejas, de lo que no le gusta a las audiencias, pero todo mundo maneja su libertad de expresión sin acosos y sin sanciones económicas y mucho menos un clima de amedrentamiento a la libertad de expresión. Pues así o más claro. Jorge Bravo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por ayudarnos a entender un poco más el fondo y el contexto de lo que está pasando con la libertad de expresión en este país. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.